vamos a dar inicio a nuestra segunda charla de este curso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo te invito a que dispongas tu mente, tu corazón, que nos dispongamos para pasar este rato, para charlar, para escuchar. Si alguno de ustedes quiere expresar algo, si alguno de ustedes quiere compartir, puede hacerlo. Ahora estamos transmitiendo con el celular de la parroquia y ya es posible, hemos determinado de tal manera que todo lo que ustedes comenten aparece en estos momentos en pantalla y un servidor de ustedes lo está viendo en el momento en que lo publiquen. Así que cualquier comentario pueden hacerlo, nos va ayudando, nos va conduciendo. También si hubiese algún problema de audio o de video, les agradecería mucho si lo comentan para que veamos de qué manera podemos arreglarlo y seguir con esta comunicación. He estado pensando de qué maneras podemos interactuar mejor. Si nos viéramos todos, si nuestra presencia fuera, valga la redundancia, presencial, pues entonces podemos levantar la mano, podemos compartir algo, pero pues de esta manera virtual, por ahora podemos escribir algo ahí en tu pantalla, en tu celular, en tu móvil, o en tu tablet, o en tu computadora, o donde estés siguiendo estas charlas. Disponemos nuestro corazón para este rato. Quedamos que iba a ser un rato más o menos largo, 40 minutos quizá, pero le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos haga comprender las Escrituras y que sobre todo nos dé las luces que necesitamos para vivir según su palabra. Yo creo que este es uno de los puntos que nos ha venido inspirando y sosteniendo todos los cursos que estamos compartiendo. Entrar en contacto con la palabra de Dios para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos asimilarla, podamos entenderla, podamos comprenderla, podamos hacerla parte de nuestra vida y podamos vivir de acuerdo a esta palabra. Yo no sé si ustedes asisten a misa, incluso así de manera virtual, frecuentemente. Quien asiste recordará que una de las lecturas de ayer, el día de ayer, el Señor nos decía: el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, subieron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero la casa no se cayó. Me dicen que está un poco muy bajo el volumen, me voy a acercar tantito. Si no, conectamos aquí el micrófono. Si se escucha ya un poco más, voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Si no, de verdad, indíquenmelo con muchísimo gusto. Les decía yo que Jesús nos decía en su palabra ayer en la liturgia del día: el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece al hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Que vino la lluvia, vinieron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre roca. Pero Jesús comienza diciéndonos así: el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica. Ojalá, queridos hermanos, y este es uno de los sentidos por los que compartimos también de lunes a jueves algunas tareas. Escuchamos la palabra, meditamos la palabra y tratamos de, con la ayuda de Dios y con nuestro propio esfuerzo, de manera gradual, ir viviendo de acuerdo a su palabra. Entonces, hermanos, el objetivo de estos cursos que hemos estado dando es precisamente ese:
que conozcamos la palabra de Dios, que asimilemos la palabra de Dios y que tratemos de vivir de acuerdo a esta palabra de Dios. Entonces, por eso hemos titulado este curso, si ustedes recuerdan, hermanos, cada uno de los cursos que hemos compartido tiene el nombre tomado de una frase bíblica, Este curso que estamos haciendo se llama Yo hago nuevas todas las cosas. Y les voy a leer, queridos hermanos, el pasaje de las Escrituras en el cual se encuentra el nombre de este libro, el nombre de este curso. Es el libro del Apocalipsis. Y ahora vamos a profundizar un poco en por qué el libro del Apocalipsis, y sobre todo vamos a entrarle a una de las partes más hermosas de este libro, que son las cartas a las iglesias. Les cito, queridos hermanos, el capítulo 21 de este libro del Apocalipsis. Ojalá que puedas tener ahí a mano tu Biblia. ¿Por qué? Porque todas nuestras charlas van a ser primeramente Dios con nuestra Biblia en las manos. El capítulo 21 de este libro del Apocalipsis, vamos a leer de los versículos del 1 al 5, del 1 al 5. No es el pasaje que vamos a meditar hoy, simplemente lo voy a leer de una manera rápida y ágil, porque es ahí donde aparece este pasaje de las Escrituras, en el cual se encuentra el nombre de este libro, de este curso que estamos haciendo. Si ustedes escuchan, queridos hermanos, un sonido así como de motor o algo así, es porque están fumigando aquí alrededor, aquí en nuestra parroquia. Así que espero que sí se escuche bien de todas maneras. Dice el capítulo 21, versículos del 1 al 5. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Habían desaparecido el primer cielo, y la primera tierra y el mar ya no existían. Vi también bajar del cielo, enviada por Dios, a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia que se adorna para su esposo. Y oí una fuerte voz salida del trono que decía: esta es la tienda de campaña que Dios ha instalado entre los hombres. Acampará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Enjugará las lágrimas de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque todo lo antiguo ha desaparecido. Y dijo el que estaba sentado en el trono: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe que estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Palabra de Dios. Y dijo el que estaba sentado en el trono: yo hago nuevas todas las cosas. Ya lo vimos desde el primer día que comenzamos a abrir y a meditar el libro del Apocalipsis. El que está sentado en el trono en el cielo es Dios, es Dios. Y Él es el que dice: yo hago nuevas todas las cosas. No es este el pasaje que vamos a meditar hoy. Ya lo vamos a meditar en alguna de las tareas, porque es un pasaje sumamente significativo e importante para ir entendiendo y asimilando este libro tan hermoso de la palabra de Dios, que es el libro del Apocalipsis. Nada más quería citarles cuál es el pasaje en el que está el nombre de este curso. Y dijo el que estaba sentado en el trono: yo hago nuevas todas las cosas. En segundo lugar, antes de leer
ya el pasaje que vamos a meditar hoy, quisiera decirles tres pequeñas cosas que nos pueden ayudar a ir perdiéndole el temor. Hermanos, a veces a la palabra de Dios le tenemos un poco de miedo. O a veces como que un exceso de respeto o una distancia. A veces tomamos las Sagradas Escrituras y no sabemos qué hacer ni por dónde empezar. Por eso es que también todos los días que tenemos estas charlas, tomamos un pasaje de la palabra de Dios. Yo te invito a que en algún rato leas completo el libro del Apocalipsis. Léelo completo. Y tú me vas a decir, bueno, a lo mejor, padre, son 22 capítulos. 22 capítulos. Bueno, puedes leerlo por partes. Es más, puedes curiosearlo. Una de las maneras para ir acercándonos a las Sagradas Escrituras, hermanos, es curiosearla. Abrirla, leer alguna parte. Ya ven que las versiones actuales de las Escrituras están divididas siempre en partes. Puedes tomar una de esas partes, leerla. Por ejemplo, esa que te leí ahora, pues es el capítulo 21, unos versículos. Y tú puedes ir a las explicaciones que están abajo. Eso ayuda muchísimo para ir comprendiendo las Escrituras. Las explicaciones que están abajo, léelas y poco a poco, vas a ir familiarizándote con la palabra de Dios. Si lo hacemos esto todos los días, imagínate que todos los días puedas agarrar algún pasaje de las Escrituras, vas a ver qué sabroso es, qué dulce es a la mente y al corazón cuando vamos comprendiendo la palabra del Señor. Entonces, tres cosas antes del pasaje que vamos a leer, queridos hermanos. En primer lugar, unos dicen que el libro del Apocalipsis es donde aparece todo lo que va a pasar al final de los tiempos. En parte es así. Pero realmente, si tú te vas a alguna de las introducciones que están en las versiones actuales de las Sagradas Escrituras, todas, te van a decir que el libro del Apocalipsis se escribió para mantener la esperanza de los fieles, de los discípulos del Señor que estaban pasando por situaciones de extrema dificultad. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo asesinados, estaban siendo martirizados. Porque la iglesia comenzó así, desde el principio, comenzando con el Señor. Muerto, asesinado, martirizado, sacrificado. Pues cuando comenzó la iglesia a extenderse y a establecerse en el mundo, comienza la persecución. Y entonces comienzan a matar a los fieles, a perseguirlos, a hostigarlos y a perseguirlos, a martirizarlos. Y entonces Dios inspiró en el autor sagrado del Apocalipsis que escribiera este libro. Y es un mensaje de Dios para sus fieles, que estaban pasando por una tremenda tribulación, por situaciones muy difíciles en la vida. Y prácticamente todo el libro del Apocalipsis son palabras de aliento, en el que el Señor dice, échale ganas, persevera. Lo vamos a escuchar hoy, dentro de un momento. Vamos a escuchar cómo dice, sé fiel, permanece fiel a mi palabra y vas a ver que yo te voy a dar la corona de la victoria. Vendrán tribulaciones, vendrán dificultades, vendrá todo tipo de problemas en la vida, pero si tú te mantienes fiel a mí, si tú te agarras de mi mano, si tú permaneces siendo fiel a mí, entonces vas a triunfar y vas a pasar por este mundo y vas a llegar
a tu destino eterno. Prácticamente ese es el sentido del libro del Apocalipsis, animar a los fieles que están pasando por una gran tribulación. Y por eso elegimos este libro para meditar en este tiempo. Porque también nosotros, hermanos, estamos pasando por una gran tribulación que se llama coronavirus, que se llama pandemia, que se llama quédate en casa, que se llama se suspenden las misas con la presencia del pueblo, aunque ya estamos abriendo, y también aquí en nuestra parroquia, primeramente Dios, pronto vamos a abrir. Pero estamos pasando a nivel mundial por una gran tribulación. Y a lo mejor podemos preguntarnos, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué permites todo esto? Señor, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué está pasando todo esto? Y entonces, como estamos pasando por una gran dificultad, el Señor, ¿verdad? Podemos abrir este libro donde el Señor nos va a ir dando luz, nos va a ir dando fortaleza y nos va a decir, persevera, esto tiene que pasar. Pero si tú te mantienes fiel a mi palabra, entonces yo te daré la vida eterna, te daré la paz, te daré el consuelo. Dice un dicho popular, lo que no nos mata, nos fortalece. Si tú te mantienes fiel a Dios, a la fe cristiana, a su palabra, vas a pasar, ¿verdad?, por esta tribulación de la pandemia y vas a salir fortalecido. ¿Por qué? Porque lo que no te mata te fortalece. Y no estoy hablando únicamente en el sentido material, sino sobre todo en el sentido espiritual. Si logramos pasar esta tribulación, esta dificultad, y nos mantenemos fieles a Dios, entonces, hermanos, nadie nos va a separar de Dios, nadie. Y por eso estamos tomando el libro del Apocalipsis, porque es un libro especialmente escrito, desde luego, por Dios, inspirado por Dios, pero dirigido a su iglesia en tiempos de dificultad, para decirles que perseveren, que por más dificultades que hayan en este mundo, Él siempre está con nosotros. Fíjate lo que dice el pasaje que acabamos de escuchar. Dios mismo acampará con ellos, acampará. Ellos serán su pueblo y Él enjugará las lágrimas de sus ojos. Hermosísimas palabras y hermoso mensaje. Entonces, el libro del Apocalipsis fue escrito para todos los fieles que están pasando por una gran dificultad. Y es una exhortación a mantenerse fieles al Señor. En segundo lugar, el libro del Apocalipsis tiene muchos símbolos. En las tareas que hemos hecho entre semana ya aparecieron varios símbolos. El cordero, el libro con los sellos, los jinetes, ¿verdad? Puedes ir a las tareas y revisarlas. Vamos a ver si publicamos en el WhatsApp las tareas anteriores, porque únicamente hemos publicado la cuarta tarea, pero para que la tengamos y en cualquier momento puedas acudir a ellas. Y también puedes acudir en este canal. Y en tercer lugar, para que ya veamos el texto que vamos a meditar hoy, el libro del Apocalipsis, desde el principio hasta el final, presenta que Jesucristo es el Señor de la historia, que Él es el dueño de la vida, de la muerte, de la resurrección, que nada sucede en ningún lugar del universo y del mundo o de todos los mundos si Dios no lo permite, porque Jesucristo es el que tiene el poder. Él es el principio y el fin. Él es el vencedor. Él es el Señor de la historia. Entonces, también esta es una clave para ir entendiendo el libro del Apocalipsis, porque aparecen tantas desgracias y tantas calamidades, sí, es verdad, pero también aparece que el dueño y el triunfador y el vencedor de todas las calamidades es Jesús. Y los que se mantienen unidos a Él, entonces van a vencer también todas las dificultades que la vida les presente.
Esto es, queridos hermanos, como 3 claves para que vayamos entendiendo mejor el libro del Apocalipsis. Y ahora sí, sin más rollos, queridos hermanos, vamos a tomar el pasaje que vamos a meditar hoy. Capítulo 2, versículos del 1 al 7. Y dice así, vamos a leerlo y vamos a reflexionar. Y luego dejamos así una breve reflexión para la casa, para hacerlo ahí, personalmente. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene en su mano derecha las 7 estrellas y pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo, y los encontraste mentirosos. Eres perseverante y has sufrido por mi nombre sin desmayar. Pero debo reprocharte que dejaste enfriar el primer amor. Recuerda pues de dónde has caído, cambia de actitud y compórtate como antes. Si no lo haces, si no te conviertes, vendré a verte y arrancaré tu candelabro de su puesto. Sin embargo, tienes a tu favor que detestas la conducta de los nicolaitas, como yo también la detesto. El que tenga oídos que escuche lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Palabra de Dios. Esta es la primera carta que Dios dirige a la iglesia. Y aunque en el Apocalipsis aparecen 7 iglesias, la primera a la que se le dirige una carta es la iglesia de Éfeso. Y ya quedamos que en los próximos 6 viernes vamos a ir leyendo y meditando cada una de las cartas que Dios dirige a sus iglesias. Sus iglesias, pero en singular es la iglesia. Porque recordemos que en la Biblia el número 7 quiere decir totalidad, quiere decir plenitud. Entonces, si Dios dice, le voy a enviar unas cartas a 7 iglesias, nos está diciendo, les voy a dar un mensaje a toda la iglesia. Y la iglesia eres tú y soy yo. Esta carta Dios te la dirige a ti y me la dirige a mí. Por eso, fíjate cómo dice al final: el que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. El que tenga oídos, es una expresión que se utilizaba mucho en tiempos de Jesús. El que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias. El Espíritu Santo. Hermanos, en esta carta y en todas las demás, el Espíritu Santo nos está diciendo algo. ¿Qué nos está diciendo en esta primera carta? Te voy citando lo que dice el Espíritu a las iglesias, a la iglesia, a ti y a mí. ¿Qué nos dice el Espíritu? Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu perseverancia. Hermanos, Dios conoce todas nuestras obras. Todas nuestras obras. Dios conoce todos nuestros pensamientos. Dios conoce todas nuestras tribulaciones, todas nuestras necesidades. Dios conoce nuestros esfuerzos. Esa obra callada que tú has hecho, de amor, de servicio,
de ayuda que has estado haciendo toda tu vida, Dios la conoce, las conoce. Conozco tus obras. Piensa y siente que es Dios quien te lo está diciendo, es el Espíritu que se lo está diciendo a la iglesia. Conozco tus obras. Conozco tu esfuerzo. Por si los demás no se dan cuenta de tus esfuerzos, Dios sí se da cuenta. Conozco tu esfuerzo. A lo mejor los demás no se dan cuenta de todas las dificultades por las que estás pasando en este momento, pero Dios se está dando cuenta. Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu perseverancia. Hermanos, Dios conoce esta perseverancia tuya. Estoy seguro que el simple hecho de estar perseverando, por ejemplo, en estos cursos, en estas charlas, Dios las conoce. Conozco tu perseverancia. A pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las críticas, a pesar de todos los problemas, a pesar del coronavirus, conozco tu perseverancia. Por si creemos en algún momento que Dios no se da cuenta de nuestros sufrimientos, de nuestros dolores. Qué hermoso comienza diciéndonos Dios. Conozco tus obras, tu esfuerzo, tu perseverancia. Yo sí lo veo, aunque los demás, a lo mejor los que están alrededor de tu vida, en tu vida, no lo conocen, pero yo sí conozco. Yo sí conozco tus sufrimientos, tu esfuerzo, tu lucha, tus obras, dice el Señor. Sé que no puedes soportar a los malvados. Dios te está leyendo los pensamientos, porque Él los conoce. Sé que no puedes soportar a los malvados. ¿Quién no, queridos hermanos, de los que estamos ahora conectados? No podemos soportar a los malvados. ¿Soportas tú a los malvados? No los soportas. Y eso Dios lo sabe, porque Dios conoce tu corazón. Sé que no puedes soportar a los malvados. Vámonos un poco más ágil. En el versículo 3 dice, eres perseverante. Eres perseverante. Estás perseverando en tu fe. Estás perseverando en tu vida de familia. Estás perseverando en el sufrimiento. Estás perseverando en tu fidelidad conyugal. Estás perseverando en el servicio de tu familia. Estás perseverando. Dios lo ve. Mira, y Dios lo dice. Eres perseverante. Eres perseverante. Dios lo dice. Has sufrido por mi nombre sin desmayar. Yo no sé si tú has sufrido algo por mantenerte fiel a Dios. Esa pregunta nos la hicimos en una de las tareas de entre semana. ¿Has sufrido algo por mantenerte fiel a Dios? A lo mejor has sufrido alguna crítica de parte de tus seres queridos, alguna indiferencia, algún gesto, alguna palabra ofensiva. O a lo mejor has sufrido, pues, solo tú sabes. Yo te hago esta pregunta. ¿Qué has sufrido por el nombre de Dios? Todo cristiano en algún momento sufre por ser fiel a Dios. A lo mejor porque estás dominando tus propias pasiones, y eso es un sufrimiento. Porque a lo mejor tu corazón, ¿verdad? Y a lo mejor tu cuerpo quiere darle rienda suelta a las pasiones. Pero conozco que estás sufriendo por mi nombre, dice el Señor. Pero, qué hermoso es lo que viene. Debo reprocharte algo.
dice Dios. Pero debo reprocharte que dejaste enfriar el primer amor. Dejaste enfriar el primer amor. ¿Hay algo que se haya enfriado en tu vida? ¿Hay algo que en este momento estuvo muy cálido, muy fuerte? Por ejemplo, tu servicio a Dios. En algún momento serviste a Dios de todo corazón. ¿Y ahora? Debo reprocharte que dejaste enfriar el primer amor. Piensa por un momento en el amor de la juventud. ¿Quién fue tu primer amor? ¿Cómo estaba tu corazón? ¿Cómo estaba tu corazón juvenil? ¿Cómo estaban tus ilusiones cuando eras joven, adolescente? ¿Cómo estaba tu alegría? ¿Cómo estaba tu frescura por la vida? ¿Cómo estaba tu ilusión? ¿Cómo estaba tu mente al conocer nuevas personas y no desconfiar de nadie? ¿Cómo estaba al principio tu familia, tu relación conyugal? ¿Cómo estaba tu alegría en tus años juveniles? Dice Dios, has dejado enfriar todo eso. A lo mejor eres una persona que le gustaba hacer favores a todos. Y hoy, pues a lo mejor ya desconfío de muchos. A lo mejor eres una persona que no le tenía miedo a nada. Y hoy, a lo mejor, le tienes miedo a todo y a todos. A lo mejor eras una persona muy afectuosa, que mostraba su cariño, que mostraba su amor, que mostraba su afecto. Y a lo mejor los golpes de la vida, las desilusiones, han amargado un poco tu corazón. O un mucho. Dejaste enfriar el primer amor. Yo creo que todos recordamos nuestro amor o nuestros amores de juventud. Cuando, por ejemplo, íbamos, no sé, a la escuela por primera vez. Qué emoción llegar a la escuela y a los nuevos compañeros y nuevos maestros y nuevos libros. Cómo agarrábamos los libros, ¿verdad? Y decíamos, llegaron los libros nuevos, y tomábamos esos libros y los olíamos y los abríamos y llegábamos a la casa felices de haber recibido los libros nuevos, porque estamos empezando un nuevo año. Y la pregunta es, ¿y ahora lees? ¿Ya no lees? ¿Ya no te ilusiona leer aquello que a lo mejor te gustaba cuando eras joven? En muchos aspectos de nuestra vida, hermanos, hemos dejado enfriar el primer amor. Ni qué decir. Por ejemplo, en la vocación que estamos viviendo. En tu vocación, por ejemplo, al matrimonio. ¿Cómo fue aquel primer amor? ¿Cómo fue el inicio? ¿Qué fue lo que te impulsó a dejar a tus padres, a dejar a tu ciudad, tu pueblo, tus amigos, tu proyecto, para irte con aquella persona de la que te enamoraste y dijiste, yo me voy con él o me voy con ella hasta el fin del mundo? ¿Qué fue lo que te impulsó? ¿Qué fue lo que te enamoró? ¿Qué fue lo que te cautivó? Hermanos, hemos dejado de vivir enamorados. Hemos perdido la capacidad de vivir enamorados. Y no me refiero únicamente al amor de pareja, pero sí lo incluye.
¿Y qué ha pasado con ese amor? Con esa relación, con esa alegría. ¿Qué les puedo decir, hermanos? Sobre todo los que llevan ya muchos años de vida conyugal. ¿En qué momento dejaron de ser novios? ¿En qué momento dejaron de hacer aventuras, de hacer travesuras? ¿En qué momento dejaron que la vida enfríe su corazón? Conozco tus obras, conozco tu esfuerzo, conozco tus luchas, conozco tus afanes, conozco tu perseverancia, conozco que no soportas a los malvados, pero te reprocho que has dejado enfriar el amor, que tu amor ya no es el mismo de antes. Nos puede pasar, incluso, pues te lo comparto también, como sacerdotes. Como era yo en mis primeros años, ¿verdad? Muy activo, muy ilusionado, muy alegre, muy sociable, muy amiguero, muy entregado. Y a lo mejor los problemas, las dificultades, las tentaciones, los pecados, las desilusiones en la vida, ahora pues a lo mejor estoy muy preocupado, a lo mejor estoy muy nervioso o estoy muy triste. ¿Y qué ha pasado con aquel amor del principio? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando me fui al seminario. ¿Qué me hizo irme al seminario, dejar mi casa, mis padres, mis hermanos, que tanto amo, los sigo amando? Pero ¿qué fue lo que me hizo dejar todos mis proyectos para irme detrás de Dios y entregar mi vida e irme a vivir a un lugar que yo ni sabía cuál era? Y sin embargo, le di al Señor mis años juveniles. Y a lo mejor con el paso del tiempo comienza la tristeza, comienza la desilusión, comienza la desgana, la apatía. Uno hasta físicamente comienza a descuidarse, comienza a engordar, ¿verdad? Vamos a decir, hasta eso. ¿Y dónde está aquel joven deportista y aquel joven alegre y aquel joven entregado y aquel joven misionero y aquel joven que quería y que hablaba con Dios día y noche? Y ahora a lo mejor estoy pensando en problemas, en dificultades, que no alcanza el dinero, que dónde están los fieles, que qué problemas hay con un grupo, qué problemas en otra comunidad, a veces ya no tengo ni ganas de nada, ni de escuchar a nadie, ahí nos vemos, ¿verdad? Y he dejado enfriar el primer amor. ¿Cuánto tiempo pasaba yo con el Señor? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas horas? Me iba a la capilla del seminario y estaba feliz ahí con el Señor. ¿Y hoy? ¿Y ahora? Después de los años, a lo mejor estoy con la prisa, casi diciéndole: Señor, vengo aquí, pero no tengo mucho tiempo. ¿Por qué? Porque estoy muy ocupado, porque tengo muchos pendientes, porque tengo muchas llamadas, porque tengo muchos asuntos, porque tengo muchos problemas. Entonces, Señor, vamos a hablar rapidito y tratamos así nomás lo básico. Y esto que a mí me pasa, a lo mejor te pasa a ti. ¿Cuánto tiempo pasabas con tu esposo? Al principio, horas, horas y horas. Y ahora, a lo mejor ni 10 minutos lo soportas ya, ni 5 minutos lo soportas. Y te pasabas horas con él. O a lo mejor has dejado enfriar el amor por tus hijos, porque te han abandonado, porque no te han tratado bien. ¿Y dónde está el primer amor? ¿Dónde está como cuando lo recibiste y estabas abismado o abismada, sorprendida por ese misterio que tenías en las manos? Has dejado enfriar el primer amor. Por ejemplo, en cosas, en detalles. ¿Cuándo fue la última vez que contemplaste las estrellas, la luna, el firmamento? Cuando éramos jóvenes, a lo mejor pasábamos largo rato contemplando con un buen amigo, con una buena amiga, con unos buenos amigos, contemplando la belleza y disfrutando la naturaleza. Y ahora no. ¿Que por qué? Que porque hay mucha lluvia, que porque hay muchos moscos, que porque no salgas, que porque hay mucho polvo, que sí, un montón de cosas, y ya ni disfrutamos la naturaleza de nada. Hemos dejado enfriar el amor.
Y estoy mencionando algunos aspectos de nuestra vida, hermanos. Por ejemplo, ¿no te gustaba cantar? ¿No te gustaba bailar? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Hemos dejado de jugar. Si antes jugábamos mucho. Una vez escuché una frase y te la dejo, ahora sí que al costo. Decía, a ver si me sale, a ver si me acuerdo. Decía, no dejamos de jugar porque envejecemos. No, al contrario. Envejecemos porque dejamos de jugar. Te la repito. No dejamos de jugar porque envejecemos. Al contrario. Envejecemos porque dejamos de jugar. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos una locura, una aventura? Ya no, nos da flojera. ¿Para qué? Estoy mejor en casa, aquí, tranquilo. Hoy sí tenemos que estar más en casa, pero es cuestión del corazón. Y ya vamos terminando, queridos hermanos. Cito rápidamente los últimos versículos. Recuerda de dónde has caído. ¿De dónde has caído? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estaba tu corazón? ¿Dónde estaban tus sentimientos? ¿Dónde estaba tu alegría? ¿Dónde estaba tu ilusión por la vida? Vamos a llamarle así, tu ilusión por vivir. ¿Dónde estaba? Recuerda ahí dónde estabas y de dónde has caído. Cambia de actitud, dice el Señor, y compórtate como antes. Hermanos, el Señor nos está invitando a volver al amor primero, a la vida feliz de nuestros años felices, los años maravillosos. Yo te voy a hacer esa pregunta. ¿Cuáles han sido tus años más maravillosos? ¿Cuáles han sido? Ahí te invita el Señor a volver. Recuerda de dónde has caído. Recuerda cuando vivías feliz, entregado, entregada, alegre, generosa, generoso. Cuando vivías espontáneamente. Recuerda de dónde has caído, dice el Señor. Cambia de actitud, hermanos. Yo creo que esta pandemia nos está invitando a cambiar. A cambiar. Te lo dejo de tarea. ¿Qué vas a cambiar en tu vida de ahora en adelante? El Espíritu nos lo está pidiendo. El Espíritu le está hablando a la iglesia. Hasta como iglesia tenemos que cambiar muchas cosas, hermanos. Muchísimas cosas. Hay cosas en la iglesia que tenemos que cambiar ya. Sobre todo la soberbia. Y lo contrario de la soberbia es la humildad. ¿Qué tenemos que cambiar en la iglesia? Ahí hay un gran material para reflexionar. Porque si vamos a regresar ahora que abran las iglesias, si vamos a regresar con la misma actitud de crítica, de chisme, de juzgar a los demás, de creerse más unos que otros, si vamos a volver a la iglesia criticando, si vamos a volver a nuestras iglesias sin actitud de trabajar en la comunión, en el amor fraterno, si vamos a volver con el mismo espíritu avejentado a nuestras comunidades, hermanos, mejor no vengamos, ¿para qué? Si vas a seguir en tu familia con tus mismas actitudes de crítica, de ofensa, de lastimar, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cómo vas a hacer después del coronavirus? ¿Igual que antes? ¿Y entonces de qué va a haber servido esta lección que Dios nos está dando? Si no te conviertes, escucha lo que dice el Espíritu. Si no te conviertes,
vendré a verte y arrancaré tu candelabro de su puesto. ¿Qué significa eso? Arrancaré tu candelabro de su puesto. El candelabro es lo que da luz. Arrancaré de ti todo lo que tienes y que te está dando luz y que no valoras. Yo creo que esta pandemia, hermanos, nos está enseñando a valorar más lo que tenemos, a valorar más. Y por eso dice, recuerda de dónde has caído, cambia de actitud, compórtate como antes. Si no lo haces, si no te conviertes, hermanos, este es un tiempo de conversión. Ya vamos a acabar. Es un tiempo de conversión. Te dejo esta pregunta. ¿Qué tienes que cambiar de tu vida después de esta pandemia? Es más, esta es la pregunta clave de todo el curso. Porque acuérdate que el subtítulo del curso es Mi vida después de esta pandemia. Mi vida después de esta pandemia. Si vas a seguir igual, y eso te lo digo a ti y me lo digo a mí. Si vas a seguir después de esta pandemia igual que antes, mejor no seguir. Mejor que nos dé el coronavirus y que nos lleve. Perdón que lo diga y ojalá, ¿verdad?, Dios no me tome la palabra. Pero si esta pandemia, si este coronavirus no va a servirme para cambiar, para volver al primer amor, en todos los aspectos de mi vida, entonces no vale la pena seguir viviendo. Termina este pasaje diciendo, el que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu les está diciendo a las iglesias. A ti y a mí. Acuérdate que cada casa, cada hogar es una iglesia hoy. Lo que el Espíritu les está diciendo a las iglesias. Y el último versículo de este pasaje dice, al vencedor, dice Dios, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Al vencedor, al que se mantenga fiel, al que haya triunfado sobre sus pasiones, al que se haya convertido, al que haya cambiado su actitud, al vencedor. Y también te dejo una frase que a mí me encanta y te la dejo para reflexionar. Vencerse a sí mismo es la mayor de las victorias. A quien tienes que vencer no es a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo o a tus compañeros de la parroquia. A quien tienes que vencer en este mundo es a ti mismo, a tus pasiones, a tus terquedades, a tus caprichos, a tu mentalidad. La única persona a la que tienes que ganarle en esta vida es a ti mismo, a nadie más. Tienes que vencerte a ti mismo. Me lo digo a mí, te lo digo a ti. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, la promesa de Dios. Al que venza le daré a comer del árbol de la vida, es decir, tendrás vida eterna en el paraíso de Dios. Hermanos, todas las cartas a las iglesias que vamos a estar meditando siguen este mismo esquema. Dios, que reconoce todo lo bueno que has hecho. Conozco tus obras, conozco tu esfuerzo, conozco tu perseverancia, conozco que has sufrido por mí sin desmayar. Pero en un segundo momento Dios tiene un reproche. ¿Qué no me gusta de ti? ¿En qué estás fallando?
qué no me gusta de ti y qué tienes que cambiar. Luego una llamada, conviértete, échale ganas, cambia. Y luego al final un premio, ¿qué es lo que te daré si te conviertes? Queridos hermanos, muchísimas gracias. Hoy es viernes, el próximo lunes, martes, miércoles y jueves les vamos a publicar, a mandar tanto al grupo de WhatsApp como aquí, como por este canal. Vamos a ir tomando otros versículos del libro del Apocalipsis para ir revisando nuestra vida a la luz de la palabra de Dios en este precioso libro que Dios nos ha mandado para animarnos en las situaciones difíciles de la vida. Entonces, muchísimas gracias, queridos hermanos. Cualquier comentario se los agradecemos mucho. Que la Virgen Santísima les proteja, les cuide, que tengan un feliz fin de semana y que el Señor les bendiga, les proteja, les guarde, tenga misericordia de ustedes, les muestre su rostro, les dé su paz, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos.